Ser podcast. Hora 25 de los negocios, con Aimar Bretos y Javier Ruiz. Hoy, Estatuto del Becario. Esta es la norma que viene, la que pretende terminar con trabajadores que lo son, pero que no lo cobran, con empleados que, estando en prácticas, son empleados reales, pero con salarios en muchas ocasiones imaginarios o absolutamente irrisorios. Hoy el Ejecutivo pone sobre la mesa una nueva norma. Vamos a ver qué es lo que cambia en trabajadores en prácticas, en becarios y qué recorrido puede tener todo esto a partir de ahora. Porque lo que va a obligar a las empresas es a limitar número, duración de las becas de los becarios y a correr con gastos de transporte, manutención, alojamiento. Hoy, lectura de qué significa esto y qué puede implicar a partir de ahora. Hoy, Estatuto del Becario en Hora 25 de los negocios. Las empresas, las universidades, se han acostumbrado a este modelo, se han acostumbrado a que seamos su mano de obra barata o casi gratis en la mayoría de casos. Y ante esto, esta norma genera un marco jurídico y genera una nueva cultura en la que vamos a perseguir. El Gobierno aprueba mañana esto, el Estatuto del Becario, en castellano, que los becarios cobren algo tan revolucionario como eso y que quienes están trabajando como plenos trabajadores en muchos casos no tengan sueldos imaginarios. Termina con este modelo de trabajadores low cost disfrazados como beca. Me parece perfecto. O sea, yo vengo ahora mismo de solicitar un papel en la Escuela de Arte Dramático para que me convaliden las prácticas porque yo decidí meterme en una compañía de musicales para no tener que hacer prácticas luego sin cobrar. O sea, he estado cobrando por ese trabajo y ahora me las pueden convalidar. O sea, me parece perfecto porque hay muchísima gente que no puede sacar el tiempo y que está trabajando de manera normal y... Esta es la situación de casi 1 millón de personas en España, 926.000 chavales, chicos, chicas que trabajan siendo becarios y que cobran sueldos de miseria o directamente no cobran. Y tenemos que dejar de trabajar para poder hacer las prácticas cuando muchas empresas se aprovechan de los becarios o gente de prácticas para hacer un trabajo remunerado normalmente y a nosotros no nos pagan nada. Y muchas veces hacemos el sacrificio, como tú has dicho, sí. Y es como no podemos. Yo creo que es un avance, pero ahora mismo la sociedad española no está preparada. Estatuto del Becario. Esto es lo que el Consejo de Ministros aprueba mañana, con 2 grandes claves y sobre todo con una gran amenaza de multa. Las 2 claves son, primero, se limita el número de horas y por tanto de becarios que una empresa puede tener. 480 horas máximas para esas llamadas prácticas extracurriculares. En castellano, se puede tener a un becario durante 60 días máximo en jornadas de 8 horas máximo. El nuevo estatuto pone límites a esos becarios eternos que han estado siempre en la empresa y que siguen cobrando sueldos de beca cuando en realidad son trabajadores veteranos. Esta es la primera clave de lo que viene. La segunda, se fijan derechos mínimos y obligaciones de las empresas que en castellano significan que hay que pagar por el transporte, la manutención y el alojamiento de los becarios y que tienen prohibido ocupar los turnos de noche. De nuevo, básicamente, que quienes están trabajando en una empresa no les cueste dinero, no tengan que pagarse encima el transporte, las dietas o el alojamiento en una ciudad. Estas son las 2 grandes claves de este nuevo estatuto. Límites primero y transporte, manutención, alojamiento y gastos después. Y una gran amenaza, un fuerte régimen sancionador que prevé hasta 225.000 euros de multa por empresa si hay incumplimientos. Básicamente, lo que se intenta es dar cierta normalidad y cierta dignidad a trabajadores que ahora mismo están estableciéndose en un modelo low cost y que no son anecdóticos. Son en torno a 925.000 en España. Para ser exactos, 925.266, porque están registrados en Seguridad Social.
Gente que trabaja y cobra salarios de miseria o directamente no cobra. Esto es un modelo generalizado y poco detectado. Entre 2021 y 2023 se han detectado 1.598 falsos becarios en 4.100 actuaciones. La inspección no da abasto. 1.500 becarios, entre casi 1 millón a fecha de hoy. Lo que se está pretendiendo es atajar con casos como el de Daniela. Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Daniela, porque tú estás trabajando y cobrando. Sí, cobro, pero 100 euros. 100 euros al mes. Sí, 100 euros al mes trabajando obligatoriamente 5 horas, pero que luego en realidad son más horas. ¿Cuántas son más horas de 5? Pues hay días que son 6 o incluso 7. Esto pretende poner topes de 60 días como máximo. ¿Tú cuánto llevas en tus prácticas, en tu beca? 3 meses. O sea, tú ya llevarías 90 días. Sí, exacto. Y esto obliga a pagar el transporte, a pagar dietas. ¿Tú cobras transporte, dietas por ir a trabajar? No, de hecho, si quiero comer allí en la empresa, me lo tengo que pagar yo. ¿A ti te sale rentable hacer las prácticas o te salen a pagar? No, claro, me salen a pagar. ¿Tú estás ahora mismo en situación de graduarte si no las haces o estas becas son obligatorias para ti? Claro, si no las hago no podría graduarme porque en realidad son extracurriculares, pero te obligan a hacerlas para poder graduarte. Daniela, ¿en qué sector estás? ¿En qué, área laboral estás? Yo estoy estudiando periodismo. Oh, sorpresa. Precariedad en este sector. Daniela, te mando un abrazo muy fuerte. Cuídate. Muchas gracias. Esto es lo que se pretende atajar mañana. Insisto, no es el sector del periodismo. Es el modelo laboral que tenemos a fecha de hoy, en el que prácticamente hay 1 millón de trabajadores que no están aprendiendo. Están haciendo labores como cualquier otro trabajador, pero con un contrato de becario que permite, como a Daniela, pagar 100 euros al mes. El texto va mañana a Consejo de Ministros. Adela Molina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. ¿Y en qué consiste? ¿Qué grandes líneas dibuja? Bueno, el texto que va a aprobar mañana el Consejo de Ministros recoge obligaciones y derechos tanto para las empresas y centros de formación como para los estudiantes. Por el lado de las empresas, pues van a estar obligadas, en primer lugar, a dar cobertura y protección a los estudiantes, empezando por las horas de trabajo y descanso. Las prácticas curriculares de grado, que recordemos son obligatorias para titular, no deberán superar el 25% de los créditos. En el caso del máster será 1/3 del total. Y para las extracurriculares, tanto de grado como de máster o doctorado, no podrán superar el 15% de los créditos de la titulación ni las 480 horas. Los becarios, además, no podrán superar el 20% de la plantilla de la empresa y las tareas que se les asignen deben ajustarse al contenido formativo recogido en el plan individual que deberá tener cada estudiante. Cada uno de ellos tendrá también un tutor que le hará un seguimiento pormenorizado de sus funciones. Además, salvo que la actividad lo requiera, los estudiantes no podrán desarrollar su labor en horario nocturno ni tampoco a turnos. A cargo de la empresa correrá también una cuantía mínima suficiente para compensar todos los gastos en los que incurra la persona en formación, desplazamiento, alojamiento o manutención, a no ser que existan otras becas o ayudas que los cubran. En cuanto a los estudiantes, pues deben contar con la información completa sobre el contenido y condiciones de desarrollo de la formación antes del periodo formativo. Todo esto es lo que ahora mismo se presenta en Consejo de Ministros. Esto se tanteó ya en Consejo de Ministros justo antes de las elecciones del 23J de 2023 y provocó 2 reacciones inesperadas que plantean ahora dudas sobre su viabilidad. La primera fue la reacción del Gobierno contra el Gobierno, porque esto fue una iniciativa del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Economía dijo entonces: esto está muy verde. Ahora, la vicepresidencia, Yolanda Díaz, dice:
Aquellos que no quieren acabar con una de las formas más cruentas de precariedad de la juventud española deberían de explicárselo a nuestro país. Insisto, quien no quiere acabar con una de las formas más cruentas de precariedad en nuestro país tiene la obligación de explicárselo a España. Desde luego, yo voy a seguir por la recuperación de derechos de los jóvenes en nuestro país. Así que la primera cuestión es esta, una de batalla interna, si esto sale, y la segunda es una de batalla externa también inesperada, porque no solo fue el gobierno contra el gobierno, fueron las universidades contra el gobierno. María Antonia Peña, la rectora de Huelva, responsable de asuntos estudiantiles de la CRUE, decía cuando empezaban las cotizaciones obligatorias que se estaba mercantilizando las prácticas. Desde el principio hemos estado en contra de esta medida, porque nosotros creemos que las prácticas tienen que ser formativas, son hechos académicos y no hay por qué darles un tratamiento laboral. Cuanto más se aleje la práctica de lo laboral, menos posibilidad hay de que en una determinada empresa pues utilizara al estudiante en prácticas como un puesto de trabajo. Esto ahora mismo plantea, por tanto, dudas de que esto pueda salir adelante en la práctica, primero en la calle y segundo en la política. En la calle los becarios han visto cómo sus cotizaciones han llegado incluso antes que sus coberturas, que este estatuto. Ya cotizan hoy, pero no necesariamente cobran hoy. Así que hay muchas dudas sobre que se apruebe el estatuto y que se cobre el sueldo pueda significar lo mismo. La Seguridad Social instauró el año pasado un sistema por el que los becarios ya sirven en sus prácticas, esas prácticas ya sirven para calcular la pensión. En total, según los registros de Seguridad Social, hasta el 12 de diciembre había en España 925.266 estudiantes en prácticas no remuneradas, que habían estado de alta al menos un día. Se aprobaba hace un año, lo aprobaba y lo anunciaba así el Ejecutivo. Y esta medida es no solo justicia social, sino también es justicia intergeneracional. Son más derechos para el presente y para el futuro. Y creo que todos en este foro somos muy conscientes lo que implica para los jóvenes empezar su carrera de cotización desde los primeros contactos con el mundo laboral. Pero esto ha tenido un reverso delicado, que es el que plantea dudas sobre si esto del estatuto del becario se va a traducir en que el becario cobre. Porque la mayoría de empresas, cuando se aprobó lo de cotizar, se negó a pagar la cotización que debía. Esa cotización estaba bonificada al 95%. El Estado cubría el 95%. Las empresas solo tenían que pagar el otro 5% y era un máximo de 10 euros al día. Si no lo hacían ellas, lo tenían que hacer las universidades. ¿Y qué ocurrió? La CRUE decía: lo han acabado pagando las universidades. Desde el primer momento, las entidades, las administraciones y las empresas, que son las que tienen, según el mandato legal, que asumir esto, se han desentendido de esta cuestión, desde el principio, mayoritariamente. Y entonces lo que se está aplicando no es la norma principal de la ley, sino la excepción. La excepción marcaba que solo en aquellos casos en los que los convenios lo indicaran, pues tenían que asumirlo las universidades. Y la excepción se ha convertido en la regla. Y este es el gran primer escollo ahora mismo, el de que, por muy mínimo que sea ese sueldo, la mayoría de empresas ha optado por no pagarlo. Por muy mínima que fuera esa cotización social, la mayoría de empresas ha optado por no remunerarlo. Así que una cosa es aprobar y otra cosa es cobrar. Y esta es la duda que hay en la calle con el nuevo estatuto del becario. Además, hay una duda en el Parlamento, porque esto puede morir en el Congreso. El Consejo de Ministros puede aprobarlo mañana, pero se ha de tramitar después en el Congreso. PP, Vox y Junts, las tres formaciones a la derecha en el Parlamento, con distintas orientaciones regionales, pero con una misma línea, están muy lejos de aprobar esto y muy cerca de una COE, de una patronal, que no es que no sea fan, es que dice más urnas y menos leyes, decía Antonio Garamendi. Tiene mucho sentido un estatuto donde parece ser las universidades no lo comparten, nosotros tampoco lo compartimos, los estudiantes, muchos de ellos tampoco, y bueno, es que lo dejo ahí. Es decir, sinceramente creo que no ha lugar. Yo creo que tienen que ser las elecciones las que tienen que marcar lo que el pueblo español quiere decidir, y a partir de ese momento nos sentaremos, pero sinceramente lo veo como un acto electoral, y desde luego la vocación es que posiblemente pues que no haya prácticas en este país.
Así que toda esta es la situación ahora mismo de la legislación 1 y de la reacción y las dudas en la calle 2, mientras los jóvenes siguen denunciando dos vectores comunes. El primero, que no cobran. La juventud está harta de que se nos prometa un futuro que nunca llega, de que se nos explote, de que nos tomen el pelo, y estamos hartos y hartas de las excusas. Porque llevamos muchos años ya aguantando unas prácticas que nos explotan, que nos hacen trabajar como el resto de nuestros compañeros, mientras que no nos pagan, no cotizamos y no tenemos... Es Adrià Junyent, es Comisiones Obreras. Primera denuncia es esta, que no se cobra, y segunda, que se camufla como beca lo que en realidad es un curro, un trabajo en toda regla, decía Javier Muñoz. Debe aprobarse definitivamente el Estatuto de las Personas en Formación Práctica No Laboral en el ámbito de la empresa, el mal llamado Estatuto del Becario. Al final, esta figura es la que más sufrimos las personas jóvenes, porque la falta de ese control, de esas definiciones, muchas veces provoca que tengamos que nos contraten con esta figura para hacer un trabajo que realmente corresponde a un puesto de trabajo real, que no se responde a las necesidades que debería ser una formación práctica no laboral. Javier Cruz Villalón, catedrático del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ustedes desde la universidad han dicho siempre que la formación ha de ser mucho más práctica, mucho más orientada a la empresa y ahora el gobierno dice, y además mucho menos fraudulenta. ¿Este estatuto responde a eso? ¿Esto puede terminar con ese fraude, puede reorientar? ¿Responde este decreto a eso? ¿Utiliza el fenómeno de lo que llamaríamos falsos becarios? Esta norma deja claro que estas personas no están trabajando, no tienen una actividad de carácter laboral y, por tanto, no están sometidas a un contrato de trabajo y no reciben ningún tipo de retribución porque están todavía en fase formativa. Y declara como una situación de fraude estar aparentemente como becario, pero realizando una actividad que sustituye a otro trabajador. Luego, desde ese punto de vista, el estatuto debe ser bienvenido porque marca claramente las diferencias entre lo que es estar trabajando recibiendo una retribución y lo que está todavía en fase formativa. Esto puede acabar siendo contraproducente, que empresas que, déjeme que se lo ponga en estos términos, pero que explotan a estos chavales lo hacen porque a cambio de darles formación, razonan, tienen mano de obra. Si esto se cortocircuita, ¿esto al final puede acabar siendo contraproducente? Vamos a ver, de hecho, digamos, aunque la norma no lo diga, sería un fraude de ley utilizar a un becario para que ocupe un puesto de trabajo. Y un juez que analizase esto declararía que la conducta es la de un falso becario y declararía que eso es una relación laboral a todos los efectos. El asunto, a mi juicio, clave es que es razonable que haya actividades estrictamente formativas, prácticas en la empresa, con derechos para estas personas, pero que como tiene costes, y es la pata que falta, el poder público se tiene que comprometer a financiar esto. El coste de seguridad social que usted ha mencionado es lo de menos en términos de coste. Es que estas empresas tienen que garantizarle una actividad formativa que supone ponerle un tutor al frente, supone asumir los gastos que soporta el becario de desplazamiento, de alojamiento, de manutención. Tiene que garantizar la prevención de riesgos laborales de estas personas. Asume la posibilidad de que se les sancione administrativamente si incumple lo que está previsto. Luego, tiene que haber una vía alternativa de compensación a las empresas, es decir, esto tiene que ser un aliciente para mí, usted me lo tiene que facilitar y me lo tiene que financiar, tiene que ser a coste cero para las empresas, de lo contrario las empresas no acudirán a este sistema. ¿Y eso quién debe pagarlo? ¿El Estado? Yo entiendo que el Estado, porque si se le impone a la empresa,
la empresa no va a acudir a este sistema, porque la empresa paga si tiene una contraprestación. La única contraprestación que recibiría la empresa es: este es un proceso mío de selección de las personas que en el futuro voy a incorporar. Las empresas no son hermanitas de los pobres que realicen actividades benéficas formativas de los estudiantes y por tanto, como se le impongan a las empresas soportar estos costes, no van a acudir al sistema del becario. Pues Javier Cruz Villalón, catedrático del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Sevilla, le agradezco su análisis y su perspectiva aquí con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Mañana, Estatuto del Becario. Y hoy, esta es la publicidad de Cloud Computing, el acuerdo que han firmado OpenAI, el padre de ChatGPT, y Amazon. 38.000 millones de inversión para el desarrollo de inteligencia artificial de poder en la nube, que hoy está moviendo los mercados. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. ¿En qué dirección? ¿Con qué sentido? Bueno, pues hoy una sesión en la que se ha terminado diluyendo la euforia de los últimos días. El IBEX 35 termina prácticamente plano, aunque por sexto día consecutivo por encima de los 16.000 puntos, niveles que siguen colocando al selectivo español en máximos históricos. Indra lidera hoy las subidas, avanza más de un 5% y Telefónica se queda en la parte roja de la tabla, cae un 2% a la espera de los resultados que presentará mañana. Jefe de estrategia de Singular Bank, Roberto Xoltes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Da vértigo el IBEX? ¿Estamos en unos 16.000 que han de caer o no? No han de caer. Lo que se han normalizado ya son las valoraciones. El recorrido que le queda a la banca, por ejemplo, pues es ya bastante limitado. Las eléctricas por fin ponen en precio sus planes de inversión en redes. Y a partir de ahora pues cabe esperar un retorno mucho más limitado, buena parte ya en dividendos y más en línea con el resto de bolsas europeas. Fuera de aquí, lo que vemos son 2-3 nombres que son los que siguen tirando de absolutamente todo. Está siendo Nvidia, está siendo Apple, Microsoft y poquito más. Esos 3-4 nombres que ahora tiran, esos 4 fantásticos, ¿todavía una apuesta o esto también da vértigo? Es una apuesta a largo plazo, pero ya descuentan buena parte del crecimiento de los próximos años. Las valoraciones son muy exigentes, así que lo normal es que el crecimiento de beneficios que se espera se vaya materializando en los próximos años, pero se relajen las valoraciones y el retorno total pues sea bastante más mediocre, bastante más en línea con el conjunto del índice. ¿Y dónde está el resto del mercado si no son ni estos nombres? Escuchado, dice usted que no da vértigo el IBEX 35, estos tampoco dan vértigo, pero tienen sus cautelas. ¿Dónde estar en todo lo demás? ¿Dónde buscar refugio? Hay otros sectores que se benefician también de la inteligencia artificial y que están en valoraciones muchísimo más confortables. El sector salud, sector sanitario, sector biotecnología y luego las eléctricas. Hace falta unas inversiones absolutamente enormes en redes de distribución, en generación eléctrica, en baterías, y ahí es otro sector, todas las infraestructuras relacionadas con la electrificación que todavía tienen recorrido. Pues jefe de estrategia de Singular Bank, Roberto Xoltes, un placer, como siempre, escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias. Hoy, el día en que hemos leído Estatuto del Becario, Hora 25 de los Negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.